Radiocito Estéreo. Radiocito Estéreo. Tomando conciencia para vivir. Hola, mi gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. Tengamos en cuenta que Colombia es el segundo país con gran diversidad en el mundo, pero nuestras acciones están amenazando a cientos de especies. El proceso de transformación al que los seres humanos estamos sometiendo al planeta está provocando lo que los expertos han definido como la sexta extinción masiva de especies. Hoy nos acompaña mi compañera estudiante muy interesada en el tema, que nos aclarará algunas dudas. Hola a todos, muy buenos días. Estoy muy contenta de estar con ustedes. El día de hoy he venido a contarles acerca de mi experiencia con esta investigación. Hablaremos acerca de este tema porque queremos concientizar a la población sobre la vulnerabilidad que presentan las especies en vía de extinción. Algunos de los animales más extraños de nuestro planeta caminan en la cuerda floja de la extinción. Cuéntanos, Laura, ¿cuándo se considera una especie en vía de extinción? Te explico, se considera que está en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. Las razones pueden resultar particulares para cada especie, pero en general, entre las mayores amenazas que se encuentran es la destrucción de sus hábitats, el cambio climático, la caza, el tráfico ilegal y la introducción de estas especies exóticas. ¿Y sabes, en promedio, cuántos animales están en peligro de extinción en todo el mundo? Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción en la actualidad. Además, se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34% de los peces y el 25% de los anfibios y mamíferos. Me parece muy importante que nos hables de los porcentajes específicos de las especies, ya que así nos acercamos muchísimo más a esta trágica realidad. Y Laura, ¿nos podrías hablar de las especies en peligro de extinción más emblemáticas en el planeta? Danos algunos ejemplos. Principalmente uno de los que más está siendo afectado es el oso polar. Ellos dependen de hielo para atrapar su presa. Se abalanzan sobre las focas cuando salen a través de los respiraderos y las acechan mientras toman el sol al aire libre. Pero el hielo se está derritiendo a medida que nuestro clima se calienta. Las temporadas de caza son cada vez más cortas y por cada semana de hielo se pierden en los inviernos del Ártico. ¿Puedes creer que los osos polares pierden alrededor de 7 kilogramos de grasa? ¿Imaginas el Polo Norte sin hielo? Puede que un día lleguemos a ver un verano sin hielo en el Polo Norte. El hielo refleja la radiación solar y si desaparece, las nuevas aguas del mar se absorberán más calor y el calentamiento global se acelerará en todo el planeta. Claro, entiendo que es bastante preocupante, Laura, y eso en cuanto a que el oso polar es la especie que en este momento está en mayor peligro. Y específicamente en Colombia, ¿cuál sería esa especie? Se llama el tití cabeciblanco. Fue declarada amenaza en 1973 y desde ese momento el comercio ilegal ha aumentado sus condiciones de amenaza. En Colombia se encuentra entre el río Atrato y el río Magdalena, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. La destrucción de este hábitat es el principal peligro en el país para esta especie, lo cual es increíble que pueda hacer hasta más de 40 vocalizaciones para comunicarse con su familia. ¿Sabías que el cóndor de los Andes es el ave más grande del mundo? Pues alcanza con sus alas extendidas una envergadura de hasta 3,4 metros. Es conocido popularmente como el ave nacional. Los delfines rosados sí existen. Colombia es un país tan alegre que hasta los delfines tienen una versión rosada. Habitan en las aguas del Amazonas y el Orinoco. Pueden llegar a pesar hasta 200 kilos y medir 2 metros de longitud.
Verlos saltar, nadar y convivir es una experiencia única. Sin embargo, es una especie en peligro de extinción, debido a diversas amenazas como el comercio, la minería y la pesca, por lo que se han empleado mecanismos para protegerlo. Por ejemplo, Laura, hablando del caso del oso polar, es muy grave y bastante preocupante el tema del clima y sus cambios. Hemos recolectado algunos datos sobre el indicio y la afectación que han tenido las especies debido a estos cambios climáticos. El clima cambiante también está fomentando la propagación de un hongo mortal conocido como el hongo cuítrio de los anfibios. Los bosques de tierras bajas se vuelven más cálidos, pero a medida que aumenta la humedad se forman nubes más gruesas en las montañas y el hábitat de las ranas se vuelve mucho más frío. Sí, Caro, imagínate, esto es súper preocupante. Además, como las ranas son ectotérmicas, dependen de fuentes externas para el calor corporal. Su sistema inmunitario se debilita y el hongo cuítrido prospera. De este hongo nace una enfermedad que resulta afectando a los anfibios en todo el mundo, infectando y destruyendo más especies de vertebrados que cualquier enfermedad registrada en la historia. Un tercio de las especies de anfibios ahora están en peligro de extinción. Alrededor de 120 ya se han perdido. Algunos de los anfibios que más corren peligro son, por ejemplo, la rana dardo venenosa, la salamanca gigante china, la rana de Darwin, el axolote, la rana venenosa de Lehmann o la rana arlequín. Y pues para que tengamos más claro todo sobre nuestros anfibios, les cuento que los anfibios conforman un grupo de tetrápodos ectoternos cuyo estilo de vida se desarrolla en dos fases donde existe una larva con respiración branquial y un adulto con respiración pulmonar. Además poseen un sinfín de adaptaciones tanto para la vida acuática como para la terrestre, otorgándoles características únicas y muy diferentes del resto de los vertebrados. Asimismo, sus requerimientos ecológicos hacen de ellos animales muy sensibles a las transformaciones de su entorno. No pueden desarrollarse en ambientes muy fríos o secos, como regiones desérticas y polares. Por supuesto, Caro. Es muy triste pensar que muchas de ellas están a punto de desaparecer. Y las amenazas que tienen que enfrentar estos animalitos es bastante doloroso. Dime, Laura, ¿y cómo podemos evitar que sigan ocurriendo este tipo de casos donde los animales están en peligro de extinción? No es una tarea fácil, Caro. Evitar que una especie desaparezca implica la puesta en marcha de una gran cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus hábitats, por ejemplo, la deforestación, perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies, la creación de reservas naturales. Claramente la lucha contra la contaminación y el cambio climático también es la lucha por la conservación de muchos animales. Cada decisión personal tiene una consecuencia a nivel global en múltiples aspectos. De ahí la importancia de la concientización social de toda la población. Por supuesto, las acciones humanas tienen un gran impacto en el ambiente y cambiar algunos hábitos puede ser la diferencia. Los productos que consumes en tu vida diaria pueden ser el motivo por el que muchos animales se encuentren en peligro de extinción y con un pequeño cambio puedes contribuir a su conservación. Claro, también es muy importante recordar que debemos utilizar bolsas de tela para ir al supermercado, lavar todas tus latas y aplastarlas, donar tu teléfono móvil viejo a un centro de reciclaje. Revisa que los productos de aceite de palma cuenten con su certificación. Muchísimas gracias, Laura, por tomarte el tiempo de hablar con nosotros de un tema tan impactante y riguroso como lo son las especies de animales en todo el mundo. Espero que tomemos conciencia y dejar de pensar que por ser un tema que no nos afecta a nosotros, lo debemos dejar pasar desapercibido. Entre todos podemos lograr un gran cambio y hacer del planeta Tierra un lugar mejor para todos. Radiocito Estéreo. Radiocito Estéreo. Tomando conciencia para vivir.